Son las 8:37 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Y como siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, mantenerse firme con el cinturón de la verdad y protegidos por la coraza de la justicia. La armadura de Dios, siempre tenerla para enfrentar todos estos momentos difíciles y complicados. Miren, como informé antes de mi comentario, ni mañana ni pasado estaré en el programa porque salimos en la madrugada de mañana hacia Nicaragua, donde se va a presentar el documental Gilbert, Héroe de dos Pueblos, en el Teatro Nacional de Nicaragua. Ustedes saben que Gilbert no solamente fue un héroe dominicano, sino también un héroe nicaragüense. Estuvo con el general Sandino en su estado mayor y los nicaragüenses también lo consideran un héroe latinoamericano, un héroe nicaragüense. Entonces conseguimos todas las facilidades de la Cancillería Dominicana, a través de verdad el canciller Miguel Vargas, el director de Relaciones Públicas César Duvernay y el embajador dominicano en Nicaragua, Luis José González Sánchez. Y logramos entonces hacer contactos con las autoridades nicaragüenses y en el Teatro Nacional este viernes 1 de noviembre a las 7 de la noche en el Salón de los Espejos, de los Cristales, se va a presentar el documental Gilbert, Héroe de dos Pueblos. Esperamos la asistencia de muchos funcionarios, de mucha gente importante de Nicaragua. La alcaldesa, incluso la alcaldesa de Nicaragua, va a hacer un reconocimiento especial. O sea, se está hablando incluso de hacer una plaza. Hay muchas cosas. ¿Y crees que allá Gilbert pueda ser declarado héroe? Una de las cosas que vamos a pedir es eso. Hay un movimiento encabezado por varios historiadores que están pidiendo que sea declarado héroe internacionalista. O sea, la mayor parte de los internacionalistas que estuvieron con Sandino han sido declarados héroes. Entonces, Gilbert reúne esas condiciones y creo que con este documental y con las gestiones que vamos a hacer nosotros, lograremos que el Congreso, está invitado el presidente del Congreso a la actividad y confirmó que va, o sea que está, espero que logremos, igual que aquí, que Gilbert se ha declarado también héroe nacional. Sinaida, de Nicaragua. Pañuelito en tu cartera, que el hombre llora en ese acto, de seguro. De seguro, así es. Así estaremos, gracias. Y ustedes saben que Nicaragua tiene algo especial para nosotros, nuestra hija chiquita nació en Nicaragua, sí. Nosotros vivimos 2 años allá. Que a propósito de Nicaragua, sí, tu corazón está repartido entre Nicaragua, Miami, el Osama, Inglaterra, San Francisco, Londres, Inglaterra ahora. El Osama no, los Minas. Sí, los Minas, San Francisco, los Minas. Miren, a propósito de Nicaragua y de esta situación del Partido de la Liberación Dominicana, yo conozco de alguna manera la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional por muchas razones. Fui izquierdista durante mucho tiempo, viví en Nicaragua, tengo una hija nicaragüense. Y conozco porque estuve incluso el 25 de febrero de 1990, cuando los sandinistas perdieron las elecciones. Tengo la dicha dolorosa de haber estado al lado de Daniel Ortega ahí en el Centro de Conversiones de Los Palmes, cuando él dio la declaración, llorando, de que los sandinistas habían perdido las elecciones, que habían ganado Violeta Chamorro y que iban a entregar, porque había un temor de que ellos tenían todo el poder, pero perdieron las elecciones. Y ahí anunció que le iba a entregar. Entonces conozco de alguna manera la historia del Frente Sandinista y yo quiero hacer una breve reflexión sobre una división que tuvo el Frente Sandinista a propósito de esta situación del Partido de la Liberación Dominicana. El Frente Sandinista, todos sabemos, un movimiento guerrillero que logra una revolución triunfante en 1979 en Nicaragua, se convierte en un partido político, dirige Nicaragua con muchas complicaciones porque los Estados Unidos no permiten, bajo ninguna circunstancia, no querían permitir ni otra Cuba ni otro movimiento triunfante, le ponen una contra que empieza a afectar la economía de Nicaragua y los nicaragüenses, que son muy pragmáticos, encabezados por Daniel Ortega, por Tomás Borges en ese momento, que estaba vivo, desarrollan una serie de posibilidades de quedarse en el poder, pero tienen que ir a elecciones. Y como dije, pierden. Después de estar casi 14 años en el poder, pierden las elecciones en el 90. Entregan el poder y después que salen de poder se produce entonces una discusión interna. Un sector empieza a decir que hay problemas y se divide el Frente Sandinista en 1994, 4 años después de haber entregado el poder y a 2 años de unas elecciones muy importantes que iban a suceder allá. ¿Quiénes se van del Frente Sandinista? Se va quien fue el vicepresidente por mucho tiempo con Daniel Ortega, Sergio Ramírez, una figura de una gran dimensión nicaragüense e internacional, un gran escritor, un hombre de una imagen mundial sumamente importante y un político que se había desarrollado bajo la sombra del sandinismo, que lo colocaron como una parte importante de representación de la sociedad nicaragüense. Sergio Ramírez se va, junto con él se van destacados cuadros del Frente Sandinista, Dora María Telles. Dora María Telles fue la comandante
la comandante 1, la que dirigió el asalto al Palacio Nacional, aunque fue Edén Pastora el que dio la imagen pública, pero la que dirigió esa toma del Palacio Nacional en agosto de 1978 fue Dora María Telles, que después se convirtió en una de las comandantes de la Revolución Sandinista y una mujer sumamente ministra de Salud, muy destacada, muy importante. Ella, junto a Luis Carrión, un miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista, era 9. Luis Carrión fue uno de los que se fue. Con Sergio Ramírez se fue Fernando Cardenal, se fue muchísima gente importante del sandinismo y formaron lo que se llamó el Movimiento de Renovación Sandinista. Este movimiento renovador sandinista criticó al Frente Sandinista, criticó a Daniel Ortega, empezó a decir que habían traicionado, muchísimas cosas. Y entonces los que había en el fondo una discusión de quién iba a ser el candidato en las elecciones de 1996. Si era Daniel o era Sergio. Porque Daniel, muchos decían, no, Daniel otra vez no, espérate que fuera, que una serie de cosas. Y entonces Sergio entendió que debió ser él y al parecer esa discusión no se pusieron de acuerdo y decidieron irse. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa con ese movimiento renovador sandinista que empieza a cuestionar al frente y que se convierte en la opción alternativa, según ellos, en Nicaragua? Las primeras elecciones en que van ya separados es las elecciones de 1996. Esa elección el Frente Sandinista la pierde, gana Bernardo Alemán con el 50% de los votos. Pero el Frente Sandinista queda en segundo lugar, con 37% de los votos. Sacó 664,000 votos. El Movimiento Renovador Sandinista, Daniel fue el candidato al Frente Sandinista y Sergio Ramírez del Movimiento Renovador Sandinista. Saca un 0.4%, 7,000 votos. Mientras el Frente Sandinista saca 664,000, el Movimiento Renovador Sandinista, encabezado por Sergio Ramírez, saca el 7,000 votos, el 0.4%, ni siquiera medio punto en las elecciones. Pero los sandinistas pierden, sigue siendo un poder importante, el Movimiento Renovador Sandinista también, y van a las segundas elecciones en el 2002. En esas elecciones pierde también el Frente Sandinista, perdieron 2 elecciones de manera consecutiva, gana Enrique Bolaños, un empresario importante que había enfrentado a los sandinistas, con el 56%. Pero el Frente queda en segundo lugar con un 42% de los votos, Daniel Ortega también como candidato, y saca casi 1 millón de votos, 922,000 votos. Mientras que el Movimiento Renovador Sandinista no puede ir a esas elecciones, no se pone de acuerdo, no logran concretarse y no pueden ir a esas elecciones. Las terceras elecciones después de la división del Frente son en el 2006. Ya en estas elecciones, el Frente Sandinista, que se había convertido en la opción frente a los fracasos de los 2 gobiernos de derecha, de Alemán y de Bolaños, logra ganar las elecciones porque se forman 4 frentes grandes y entonces gana el Frente Sandinista con el 38% de los votos, con 884,000 votos. Daniel Ortega se convierte en el presidente de Nicaragua. El Movimiento Renovador Sandinista participa en esas elecciones. Logra el 6.4%, 144,000 votos. ¿Qué pasa con el Movimiento Renovador Sandinista? Ya se había dado también un cambio. Ya Sergio Ramírez, que era la figura fundamental, parece que se cansó un poquito de la política y empezó a salir de la principalía. Surgió en ese momento un ministro de turismo importante de los sandinistas que logró transformar Nicaragua en los tiempos del Frente Sandinista, se llamaba Gerty Lewites, un tipo brillante con una gran popularidad, pero lamentablemente para el Movimiento Renovador Sandinista, 2 meses antes de las elecciones murió por cáncer, y entonces subió a sustituirlo Edmundo Jarquín, destacado también dirigente que había sido enfrentado a los sandinistas, después sandinista, y logra solamente ese 6.4%. Es decir, nuevamente el Movimiento Renovador, que quiso ser la opción diferente al Frente Sandinista, prácticamente fracasa y queda en un lejano 4º lugar con un escaso 6.4%. Las siguientes elecciones son las de 2010. Consolidado el Frente Sandinista después de su primer gobierno, cuando retorna, logra el 62% de la votación, nuevamente Daniel Ortega, que logró cambiar la Constitución, y saca 1,5 millones de votos. El Movimiento Renovador Sandinista no puede ir solo, sino que va en una alianza con el Partido Liberal Independiente, un partido importante en Nicaragua, y esa alianza queda en un segundo lugar muy lejano, con el 31% de los votos, y el Movimiento Renovador Sandinista por lo menos consigue algunos diputados, 2 o 3 diputados. Se mantiene vigente, pero sin mucha importancia. Las últimas elecciones que se han hecho después de esa división del Frente Sandinista fue en el 2016.
Unas elecciones que, bueno, tienen una característica muy especial, digamos, una parte de la oposición no pudo ir porque tuvieron una serie de problemas, el problema que pasa casi en todos los sitios donde hay un partido fuerte y una de oposición muy dividida, no se pusieron de acuerdo, fueron muy fragmentados, una parte no pudo ir, y el Frente Sandinista logró el 72% de la votación, 1.800.000 votos, mientras que el Movimiento Renovador Sandinista ya disminuido, sin Sergio como figura principal, con Dora María en una situación también un poco complicada, tiene que apoyar a uno de los y queda prácticamente fuera de toda circulación hasta el momento. Sigue siendo una opción, pero sin mucha importancia. ¿Qué significa de todo esto? Miren, cuando un partido fuerte, cuando un partido poderoso, cuando un partido que es una tradición, tiene división, siempre se van gente de mucha importancia, gente que creen que pueden tomar toda la fuerza, fortaleza y tradición de ese partido, pero que si no tienen una constancia, si no son trabajadores políticos, si no son gente con visión, el tareísmo permanente y lo que implica mantener un partido, lo que hace es que lo diluye permanentemente. Y en el caso de Sergio Ramírez, lo que hace que su figura internacional le da más importancia que su figura política. Ustedes ven ahora a Sergio Ramírez, vino aquí incluso en estos días, ni habló de política, vino a hablar de literatura, porque prácticamente ha dejado todo y se ha dedicado a eso. Es decir, que en el caso de, trayendo una especie de enseñanza para República Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, que además está en el poder, se dividió estando en el poder, no fuera, tiene la fortaleza de mantenerse por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la estructura quedó. Se fueron figuras, se fueron gente importante y se van a seguir yendo tal vez, pero tienen que conformar esa estructura que fue el Partido de la Liberación Dominicana. Y algo muy importante, que es lo que pasó en Nicaragua, eran dos figuras. Se fue una, pero se quedó la más importante, Daniel Ortega. En el caso del PLD, dos figuras importantes. Una, históricamente, desde el punto de vista tal vez internacional, que es Leonel Fernández. Pero la verdadera figura orgánica, la que mantiene la estructura, es Danilo Medina, que además el presidente está en el gobierno y es el que tiene la mejor visión estratégica. Por lo que yo finalmente creo que en el Partido de la Liberación Dominicana se va a dar algo parecido, con sus diferencias de Nicaragua y República Dominicana, pero algo parecido. Un partido que va a tener una división que parece muy importante, pero que ustedes verán que en las siguientes elecciones, los que se fueron, pasarán por ese mismo proceso y muchos, como ha pasado con el sandinismo, volverán, se integrarán y nuevamente serán figuras importantes del sandinismo en Nicaragua y del PLDismo en la República Dominicana. Cambio y fuera.